Hola a todos y bienvenidos. Este es el curso Introducción a la Ciencia de Datos a través del Procesamiento del Lenguaje Natural, un curso corto traído a ustedes por SIAM Seccional Colombia. A través de este curso quiero enseñarles a ustedes un poco sobre el panorama general del mundo de la ciencia de datos y darles herramientas para que puedan procesar textos a través del Machine Learning y extraer información valiosa de ellos. Comencemos. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Viviana Márquez, soy matemática de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, tengo un técnico en producción y medios audiovisuales y también una maestría en ciencia de datos de la Universidad de San Francisco en California, los Estados Unidos. Llevo 4 años de experiencia como científica de datos para diferentes industrias, desde el sector turístico a los servicios de streaming, ciberseguridad, mercadeo y publicidad, etcétera. Y actualmente me desempeño como científica de datos para una empresa llamada Data que queda en Manhattan, New York. Lo bonito de la ciencia de datos es que uno puede utilizar las mismas herramientas para distintas industrias y estoy muy contenta de compartir ese valioso conocimiento con ustedes a través de este curso. Aquí en esta pantalla les comparto con ustedes el contenido que vemos a través de este curso, los diferentes módulos que vamos a ver y si desean pueden pausar el video para leerlo uno por uno. Comencemos ya con el módulo 1, la introducción. ¿Qué es la ciencia de datos y qué es el procesamiento del lenguaje natural? Las preguntas que me trasnochan. Bien, y la pregunta que a mí me hacen todo el tiempo es, ¿qué hace un científico de datos? Y yo me siento como Homero aquí. Llega Lisa y le pregunta, papá, ¿qué hacen los científicos de datos? Y Homero dice, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? Hay tantas cosas que hacen, ay caray, las cosas que hacen. Y Lisa, no sabes explicarlo, ¿verdad? Y Homero, la verdad es que no tengo ni la menor idea. Y así me siento yo porque la ciencia de datos es una sombrilla tan grande que abarca tantas cosas y más que todo se refiere a la habilidad de utilizar matemáticas y programación para resolver problemas en el contexto de los grandes datos. Entonces, la respuesta fácil, ¿qué hace un científico de datos? De todo. Y la respuesta larga depende del trabajo. Pero algo que siempre será constante es que un científico de datos tiene la fórmula ganadora. Y la fórmula ganadora es matemáticas, programación, comunicación y conocimiento del tema. Veamos un ejemplo de qué hace un científico de datos. Este ejemplo que vemos aquí es un ejemplo de un dashboard, un tablero construido por un científico de datos en el cual comparte diferentes indicadores de compromisos. Para darles contextos, en el mundo de la ciberseguridad, un indicador de compromiso es alguna vulnerabilidad que ha sido expuesta y compartida y puede, pues las empresas de ciberseguridad necesitan saber de ellas para poder reaccionar a tiempo. Entonces, este científico de datos que construyó este dashboard, él tuvo que aplicar muchas habilidades en la construcción de este dashboard, porque tiene que, primero, recolectar los datos. Segundo, una vez recolectados, procesarlos de tal manera que esos datos tengan algún valor para las personas que lo van a leer. Y tercero, poder comunicar ese valor. Entonces, ¿cómo comunica ese valor ese científico de datos en esta ocasión? Pues lo hace a través de este dashboard que vemos acá con los diferentes indicadores. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es este de aquí y este de aquí a mí me gusta porque yo considero que la ciencia de datos es muy divertida. Yo de verdad que yo me divierto haciendo ciencia de datos porque la idea es uno pensar en un proyecto, pensar en una idea, a veces hasta puede ser algo chistoso y llevarlo a cabo porque uno tiene las herramientas necesarias para poderlo hacer, que es el poder de saber programar. Entonces les voy a mostrar este proyecto que hizo algún científico de datos en el internet
y lo que hizo fue que recolectó el New York Times, que es como el periódico más famoso de los Estados Unidos, uno de los más famosos de los Estados Unidos. En Colombia vendría siendo el equivalente como El Tiempo o El Espectador. Y lo que hizo esta persona es que todos los días va recolectando absolutamente todos los artículos que son escritos por este periódico. Y la idea es tan sencilla como de hacer un análisis y un conteo de palabras para saber cuándo una palabra aparece por primera vez. Y pues esto es un muy buen indicador de cómo va cambiando nuestro idioma a través del tiempo. Seguramente el año pasado por primera vez apareció la palabra, bueno, el año pasado no, ya hace 2 años apareció la palabra COVID siendo utilizada en los medios de comunicación. Entonces es una idea relativamente sencilla, pero es una idea divertida y que trae una gran información valiosa para nosotros, que es saber cuándo ha sido una palabra introducida al periódico más importante que es de los Estados Unidos, que es The New York Times, uno de los más importantes. Entonces, lo que hace este proyecto es que cada vez que encuentra una palabra nueva, la tuitea automáticamente. Y así es como esta persona decidió comunicar sus resultados. Y aquí pues vamos viendo diferentes ejemplos de palabras que aparecieron por primera vez. A veces también ven que son errores de ortografías y por eso es que antes esa palabra no ha sido vista. Pero pues como vieron ustedes, es un ejemplo muy sencillo, pero muy divertido y muy poderoso. Ahora sí, como yo les estaba diciendo antes, ¿cuál es la fórmula ganadora de un científico de datos? Un científico de datos tiene diferentes herramientas en su baúl para atacar el problema que se le presente. Y esas herramientas por lo general incluyen matemáticas, entonces tener muy buen conocimiento y entendimiento de estadística, álgebra lineal, cálculo, etcétera. También programación. Por lo general en la industria se maneja Python o R como lenguaje de programación y para bases de datos SQL. También debes conocer bases de desarrollo web precisamente para poder mostrar sus resultados. Tener conocimiento de cómo se manejan las bases de datos para adquirir los datos que va a manejar y saber de Machine Learning, inteligencia artificial, pues para poder realizar los modelos. Pero no es suficiente con saber matemáticas, no es suficiente con saber programación, sino que también hay que saberlo comunicar. Porque de nada sirve crear el mejor modelo del mundo si ustedes no lo van a poder comunicar a las personas que van a estar recibiendo estos datos. La idea es que a través de visualizaciones, de reportes, de escritos, ustedes puedan mostrar lo valioso y las cosas importantes que descubrieron de este conjunto de datos. Y por último, lo que vemos es lo que necesita un científico de datos para la fórmula ganadora es el conocimiento del tema. Entonces eso ya va a depender de la industria. Por ejemplo, cuando yo trabajé en ciberseguridad, no era suficiente saber matemáticas, programación y comunicación, sino también entender el mundo de la ciberseguridad para poder darle valor y saber qué era lo que necesitaba buscar dentro de todos esos datos. Entonces, esa es la fórmula ganadora: matemáticas, programación, comunicación y conocimiento del tema. Ahora, ustedes me han escuchado decir el término de moda: inteligencia artificial, machine learning, deep learning. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, y con esta gráfica espero que sea un poco más claro. Entonces, la inteligencia artificial es esa sombrilla que ampara todo este gran mundo, y dentro de la inteligencia artificial hay un subcampo llamado machine learning, en español aprendizaje automático, y esta es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de programar a las máquinas, le hace computadores, para que piensen y aprendan. Por otro lado, Deep Learning, en español aprendizaje profundo, es una rama de Machine Learning, o sea, es una rama de la inteligencia artificial que busca imitar el funcionamiento de las redes neuronales de los seres humanos. O sea que el Deep Learning, como también es Machine Learning, se encarga de programar a las máquinas, a los computadores, para que piensen y aprendan. Pero específicamente utiliza métodos que busca imitar el funcionamiento de las redes neuronales que tenemos acá para que las máquinas aprendan a aprender, valga la redundancia.
Entonces enfoquémonos un poquito en Machine Learning. ¿Qué quiere decir eso de aprendizaje automático o Machine Learning? Entonces, una manera de verlo es que Machine Learning es a la ciencia de la computación, tal como la probabilidad y la estadística es a la matemática. El Machine Learning se encarga de representar la estructura y generalizar los comportamientos de un conjunto de datos a través de un modelo. Entonces, ¿cómo así que representar? Pues nosotros queremos representar los datos que tenemos, es decir, extraer la estructura de ese conjunto de datos a través del modelo. Por ejemplo, si nosotros trabajamos para Colsubsidio y tenemos los datos de las ventas de Colsubsidio, queremos entender esa estructura de datos. Qué tanto se vendió el mes pasado, qué tanto se vende diariamente, cuáles son los productos más vendidos, etcétera. Pero además, nosotros también queremos generalizar, hacer predicciones a través de un conjunto de datos. Entonces, en el caso de Colsubsidio, no es suficiente con simplemente entender la estructura de los datos y decir, bueno, esto es lo que tuvimos, esto es lo que pasó, o sea, mirar hacia el pasado, sino mirar hacia el presente y hacia el futuro, que es hacer las predicciones. Entonces, si nosotros sabemos cuánto vendimos en cada mes durante los últimos 5 años, probablemente podamos hacer una muy buena predicción de cómo va a ser el año de ventas de Colsubsidio del próximo año. Y esto es muy bueno para la empresa, sea Colsubsidio o cualquier otra empresa, porque les va a dar la capacidad de reaccionar dependiendo de las ventas que van a tener. Por ejemplo, en diciembre probablemente es el mes de las ventas más altas porque es un mes muy movido y entonces, pues usted quiere poder predecir que es el mes de las ventas más altas para que Colsubsidio se prepare y tenga los suficientes productos para atender a la demanda que va a tener. Entonces, el Machine Learning se encarga de representar y generalizar a partir de un conjunto de datos utilizando un modelo. Y bueno, yo como soy matemática, les hablo de las matemáticas, pero ustedes pueden hacer el ejemplo con su carrera. Y entonces, así como las matemáticas tienen diferentes áreas, en matemáticas tenemos combinatoria, topología, análisis complejo, etcétera. La inteligencia artificial también tiene diferentes ramas. Puede ser computación, visión por computación, puede ser robótica, etcétera. Pero en este curso en especial nos vamos a enfocar en el idioma. Y a esa rama se le conoce el procesamiento del lenguaje natural o en inglés Natural Language Processing, sus siglas NLP. Entonces, no nos dejemos asustar por este nombre. Procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues lenguaje natural es el lenguaje que tú y yo estamos hablando en este momento. Es el idioma que es natural para nosotros, en este caso el español. Y pues procesamiento de lenguaje natural quiere decir que vamos a procesar los datos relacionados con ese idioma. Podemos ver que el procesamiento del lenguaje natural es un campo de estudio que cae en la intersección de la ciencia de la computación y la lingüística. Y pues a través de la ciencia de la computación es donde viene la inteligencia artificial y el machine learning a entrar en acción. Básicamente esta rama se encarga de tratar con los lenguajes humanos y derivar información valiosa de ellos. Existen docenas de métodos y estrategias para resolver un problema dado y eso es lo que vamos a aprender a lo largo de los diferentes módulos de este curso. Y la pregunta es, ¿para qué aprender procesamiento de lenguaje natural? Les quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo le hablamos a Siri? ¿Siri habla español? Bueno, en mi caso yo tengo mi Siri en inglés, entonces, Hi Siri, can you tell me what's the temperature today? The high temperature today will be 63 degrees Fahrenheit and the low will be 43 degrees Fahrenheit. Bueno, entonces yo le acabé de hablar a Siri en lenguaje natural y Siri me respondió en lenguaje natural, que es el lenguaje que todos nosotros entendemos. Sin embargo, los computadores solo pueden procesar datos binarios 0 y 1. Pero nosotros no le estamos hablando al computador en 000111001110, sino que nosotros le hablamos en lenguaje natural. Y ese es el reto del procesamiento en lenguaje natural, que es hacer que las máquinas nos entiendan. Y
ah, echemos un pasito hacia atrás y veamos que los textos y el Big Data. Entonces, el 79% de los datos producidos en el mundo son no estructurados. ¿Qué quiere decir con eso de no estructurados? Es que no están en una tabla bonita, o sea, una tabla con las columnas y las filas y esto es lo que quiere decir, no sé, valor de una casa, número de los baños de una casa, metros cuadrados de una casa, etcétera. No, sino que no tienen estructura. Y la mayoría de esos datos que no tienen estructura son textos, precisamente. Y de los textos, es importante saber que existen más de 6.500 idiomas en el mundo y se están generando millones de datos de texto en este momento, en WhatsApp, en Twitter, en YouTube, en Reddit, en todas partes. Entonces, por eso es que es tan relevante el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ver unos ejemplos del NLP en el mundo real. El primer ejemplo es el modelado del lenguaje y esta tarea se trata de predecir una frase en base a la historia de las palabras anteriores. Eso lo vemos cada vez que entramos en nuestro buscador y ponemos alguna frase y el buscador nos sugiere cómo acabar esta frase. Entonces, ¿por qué las? Y ahí Google le va mostrando a uno sugerencias de lo que quizás uno quiere preguntar. El segundo ejemplo de procesamiento de lenguaje natural en el mundo real es uno que todos los días vemos. Es cuando se encargan de poner los textos en diferentes categorías basado en su contenido. A esto se le llama clasificación de texto. Y el ejemplo más obvio es el correo basura o no. Internamente cada proveedor de correos electrónicos tiene un modelo que determina si un correo electrónico que se recibió es basura o no. El otro ejemplo muy útil en la vida real del NLP es la extracción de información. Entonces, como su nombre lo dice, se encarga de extraer información relevante del texto. Ejemplo donde uno ve esto, lo ve uno en WhatsApp, cuando uno le escribe al amigo, nos vemos este sábado a las 7 de la noche en la biblioteca central. Y automáticamente, tan pronto uno envía ese mensaje, WhatsApp lo subraya y si uno hace clic ahí, le dice, WhatsApp quiere agregar este evento a tu calendario. Entonces es la capacidad de poder dentro de un texto extraer que hay algún contenido que es de relevancia para nosotros, en este caso una fecha que quiere uno poner en su calendario. Otro ejemplo del NLP en el mundo real es la recuperación de información. Si ustedes se ponen a pensar, Google tiene mucha información. Y sin embargo es muy bueno y muy rápido cuando uno escribe una pregunta, casi que aquí dice, en 49 segundos me trajo la respuesta y me trajo 417,000 resultados válidos en este caso acá. Entonces es una tarea difícil y muy importante que es encontrar documentos relevantes en un conjunto de datos grandes según la búsqueda de un usuario de manera rápida y eficiente. Pues porque uno podría buscar documento por documento a ver si se relaciona con la pregunta del usuario, pero eso se demoraría mucho y no sería pues eficiente para uno como usuario. Entonces ese es un ejemplo muy bonito del procesamiento del lenguaje natural en el mundo real, una aplicación del NLP. Y esto también está relacionado con la tarea de hacer resúmenes de texto. Otro ejemplo muy obvio y clásico son los chatbots. Cada vez que uno se entra a un servicio y hay un chat y el chat es una máquina que le está respondiendo a uno automáticamente. En traducción vemos mucho procesamiento del lenguaje natural para traducir de un idioma al otro. Y en monitoreo de redes sociales, eso lo vamos a ver un poquito más en el módulo de redes sociales, pero por lo general un tema que es de mucho interés para las empresas y que genera mucho dinero. Bueno, yo hablo mucho de empresas porque es mi experiencia es de más de la industria, no tan académica, pero dentro de la industria, pues el monitoreo de redes sociales es de gran importancia porque las empresas quieren entender a sus clientes para poder hacer campañas de mercadeo específicas y tomar ventaja de la retroalimentación explícita e implícita de sus clientes para así entenderlos mejor y generar más dinero. Y bueno, el procesamiento del lenguaje natural en el mundo real, todos los días surgen problemas únicos. Aquí vemos, por ejemplo, este es un artículo un poquito viejo, es de Instagram
Y en este artículo, pues uno siempre piensa en el texto, en el lenguaje, en palabras, sean escritas o sean dichas, pero en estos tiempos que vivimos, los emojis hacen parte de nuestra vida. ¿Cómo se procesan los emojis? Bueno, los emojis también se pueden procesar tal como el procesamiento del lenguaje natural. Y lo que Instagram encontró a través de su estudio de cómo la gente utilizaba los emojis en su plataforma fue, bueno, cuando avancemos más en este curso vamos a entender mejor qué es lo que ellos hicieron, pero básicamente a cada emoji se le asignó una representación vectorial y lo bajaron a 2 dimensiones para poderlo ver en un gráfico y el gráfico se ve aquí así. Entonces, cómo los emojis están relacionados los unos con los otros. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte vemos los emojis de deportes, por acá vemos los emojis de las lunas, los emojis de las flores, están cerca los unos de los otros. Los invito a que vean por qué acá hay un grupo de emojis de frutas y estos que son frutas también porque están lejos de estas frutas. Bueno, regresando. Entonces es lo bonito del procesamiento del lenguaje natural porque todos los días surgen problemas únicos que se pueden resolver. Y quizás algo que ustedes pueden pensar es NLP, procesamiento del lenguaje natural, es quizás fácil porque es muy natural para nosotros, pero realmente es una tarea muy, muy difícil, afortunadamente para nosotros, porque entonces podemos realizar diferentes proyectos emocionantes. Entonces veamos algunas de las razones por qué el procesamiento del lenguaje natural es difícil. El pollo está listo para comer. Quiere decir que mi mascota, que es un pollo, está listo para comer, para que yo le dé comida, le dé purina. O quiere decir que alguien cocinó un pollo y está listo para que sea comido por todos nosotros. Entonces el lenguaje tiene ambigüedad que es difícil de capturar y difícil de mostrarle a las máquinas, a los computadores. La otra dificultad que encontramos es el conocimiento popular. Por ejemplo, si nosotros escuchamos las frases, el perro mordió al hombre y el hombre mordió al perro, quizás sabemos que la frase correcta va a ser el perro mordió al hombre, porque es bastante extraño que una persona muerda a un perro. Y qué malo. Entonces, por conocimiento cultural y de cómo hemos vivido nuestras vidas, nosotros tenemos una intuición de qué está bien y qué está mal, que esa intuición no necesariamente la tienen las máquinas. La otra dificultad es la diversidad en los idiomas. Me gustaría que ustedes en la caja de comentarios, si alguien sabe, me diga cómo se dice estrenar en inglés. Pero aquí, spoiler alert, no existe esta palabra en inglés. Ni existe antier, ni existe, ya les digo, acá tengo una lista. No existe empalagarse, consuegro, antier, te quiero, se puede decir que no existe porque existe I love you, que es más como te amo. Entonces, esa es una gran dificultad porque por lo general la mayoría de modelos de procesamiento del lenguaje natural están entrenados en el inglés y obviamente el inglés no va a ser capaz de capturar la gran diversidad que tenemos en los 6.500 idiomas que existen en el mundo. Lo otro que es difícil para las máquinas, y por lo menos para mí también, es el sarcasmo. Entonces, la máquina puede leer el texto, entender el texto, pero no darse cuenta que es sarcasmo. Esas fueron algunas de las dificultades que encontramos en el procesamiento del lenguaje natural, pero que hacen emocionante a nuestro campo porque nos da actividades por hacer. Entonces, recapitulando, ¿qué aprendimos en este módulo? Primero, ¿qué hace un científico de datos? Y vimos algunos ejemplos. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automático, y deep learning, aprendizaje profundo? Y por último, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Algunas aplicaciones en la vida real que vemos diariamente y cuáles son algunas de sus dificultades. Así hemos llegado al fin del módulo 1. Nos vemos en el módulo 2. Chao, chao.